El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles nuevamente en Anunciación TV y nos vamos en directo con Mauricio Pérez, director de semillasparalavida.org. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a ti y también a todo nuestro auditorio, como siempre. Pues el católico más conocido, más entrañable, más famoso del mundo, Mauricio Pérez, con su página de internet www.semillasparalavida.org. No me puedo perder tu comentario respecto de la nueva encíclica papal, la encíclica de, pues esta vez es coautoría Benedicto XVI y Papa Francisco, aunque lo firma el Papa Francisco. Sí, en efecto, es muy importante este documento, esta encíclica a cuatro manos, como dijo el Papa Francisco, como dos pianistas que se sientan a tocar en un mismo teclado, y qué mejor que el consumado pianista Benedicto empezando la pieza que quedó terminada por el Papa Francisco. Esta carta encíclica que fue publicada por el Vaticano el 5 de julio, pero que en realidad fue firmada por el Papa Francisco en la solemnidad de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, es importante por muchas razones. La primera, porque es una carta encíclica dentro de todos los documentos papales que existen, como las cartas, las exhortaciones apostólicas, los mensajes. El documento más importante que emite un papa es una carta encíclica. Por eso es importante, además de que es la primera carta que firma el Papa Francisco, además de que es la carta que se ha publicado más rápido en la historia de todos los papas. El récord de velocidad lo tenía el Papa Juan Pablo II con su primera encíclica Redemptor Hominis, que publicó a los 5 meses de su pontificado, y ahora el Papa Francisco nos publica esta antes de que cumpliera 4 meses de ser nuestro Papa. Entonces, por todas estas razones, es un documento único, pero su relevancia radica en que es una encíclica que nos habla acerca de la fe, precisamente en el año de la fe. Una carta que se le había pedido al Papa Benedicto que escribiera porque él había escrito 2 encíclicas anteriores al respecto de las otras 2 virtudes teologales, la caridad y la esperanza, y querían que completara esta trilogía hablándonos acerca de la fe, y qué mejor ocasión que el año de la fe. El Papa Benedicto comenzó a escribirla, como sabemos se retiró, entonces se le quedó en el tintero, pero el Papa Francisco la saca del tintero y la termina para hablarnos acerca del año de la fe. La encíclica tiene por título Lumen Fidei, que en latín significa la luz de la fe, y esto se debe a que en la tradición de la Iglesia, siguiendo la tradición del pueblo hebreo, así como en los libros bíblicos, el título de un documento está formado por las primeras palabras del texto del documento en sí. Entonces, en este caso, la primera frase de esta encíclica dice, la luz de la fe. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de Juan se presenta con estas palabras, yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Entonces, esta es una encíclica que en este año de la fe nos quiere comunicar esta luz que es la fe, para que no andemos en tinieblas. Muy bien, y hacen un recuento de todas las cosas que han vivido pues los grandes personajes de la historia de la salvación y de los que nos narra la Biblia desde el Antiguo Testamento. Sí, así es. La encíclica está dividida primeramente en un prólogo y después está seguida por 4 capítulos, que son los siguientes. Hemos creído en el amor, si no creéis no comprenderéis, transmito lo que recibo y Dios prepara una ciudad para ellos. Si quieres hacemos un breve comentario de cada uno de estos 4 capítulos. El primero, que tiene por título Hemos creído en el amor, es un título muy sugestivo y es un título bellísimo, porque como dice el Papa en la encíclica, realmente fíjate que la relación que tenemos con nosotros con Dios, esta fe que le tenemos a Dios, pues en realidad es una fe que se le tiene a un Dios que en primer lugar nos ama. Él nos amó primero. Creemos en un Dios que no es impersonal, un Dios que se relaciona, que se involucra, que se hace partícipe, que se compromete con nosotros. Es un Dios que nos ama y al que nosotros amamos de vuelta, pero también es un Dios por el cual nos amamos unos a otros. Entonces creemos en el amor. Al creer en Dios creemos en el amor y vivimos este amor. Y precisamente por este amor que nos tiene Dios y porque se hace partícipe en nuestra vida, es que es un Dios en el que podemos confiar. Y fíjate que a mí me ha llamado la atención la cantidad tan numerosa de veces que a lo largo de la encíclica aparece el verbo o aparece el sustantivo
que tiene que ver con fiar, con confiar en Dios, en un Dios que es confiable. Nos podemos fiar en un Dios en los momentos de tribulación y en todo momento. Hay que confiar. Tener fe significa confiar. ¿Por qué confiamos? Porque nos ama y porque se involucra. Y así en este primer capítulo, como bien dices, se nos hace un recuento de cómo a lo largo del Antiguo Testamento, primero que nada, Dios se manifestó, intervino, participó de la historia del pueblo de Dios desde Abraham hasta todo lo demás, precisamente haciéndose partícipe y haciéndose partícipe de una manera también muy específica, hablando, y entonces al hablarnos se nos comunica y nosotros como pueblo de Dios lo escuchamos. Y nos habla para dos cosas. Nos habla, primero que nada, para hacernos un llamado y en segundo lugar, para darnos una misión, para hacernos un envío. Entonces esto es la primera parte de nuestra fe, es que nosotros confiamos en el amor de Dios, que como se comprometió y participó en el pueblo del Antiguo Testamento, pues lo sigue haciendo en el pueblo contemporáneo que somos nosotros. Sí, me encanta eso, el poder entender la fe como confianza. Ya no es solamente creer en Dios, creer que existe, que ya hemos hablado en otras ocasiones que eso no tiene mucho chiste, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hasta el diablo sabe que Dios existe, sino tener confianza y sobre todo presentarlo como amor desde el inicio de la encíclica. ¿En quién creo? Creo en el amor. Dios es amor. Y a partir de ahí comienzan los dos papas a explicar el tema de la fe y por qué vale la pena creer en Dios y no solo creer en Él, sino confiar en su amor y guardar una relación íntima con Él que va a fortificarnos en la misión para la cual nos llama. Es muy lindo saber que aunque el camino va a ser difícil, tú vas con Dios, no vas solo. Y además estás cumpliendo un llamado que Él te hizo y no te va a poner en riesgos que tú no sepas, ni puedas, ni cuentes con la gracia para vivir. Exactamente, de ahí que sea tan importante confiar, fiarnos de ese Dios que nos ama y por eso está presente y actuante. El segundo capítulo tiene por título Si no creéis, no comprenderéis. Y fíjate qué interesante porque la gente contemporánea suele pensarlo al revés. Sí. Para poder creer en algo, primero hay que entenderlo y si no lo entiendo, entonces no creo. Siendo que San Agustín lo dijo desde el año entre el 354 y el 430. Y ahí en ese capítulo es donde citan a San Agustín, pero excelentemente bien, explicando de por qué primero hay que creer para después entender. Platícanoslo. Exactamente, sí, y realmente como te digo, la premisa es al revés. Si quieres comprender, primero tienes que creer. ¿Quieres comprender a Dios? Primero cree que existe. ¿Y qué significa creer otra vez? Confiar. Entonces, para entender, primero confía en Dios. Y de lo que nos habla este segundo capítulo es precisamente de la conexión entre la fe y la verdad. Y lo que destaca esta encíclica es que realmente nuestra fe no es una experiencia, no es un sentimiento para consolarnos. Cuando me va mal, pues me consuelo afirmando que creo en Dios, ¿verdad? Y cuando me va bien, me regocijo con la idea de que le doy gracias a Dios. No. La fe no es ningún sentimiento para consolarnos. Es una fe veraz, es una fe auténtica porque es una fe que confía en el Dios de verdad. No en una mitología, no en una leyenda, no en una ideología, sino en el Dios verdadero. Incluso la encíclica afirma, la fe sin verdad no salva. Y esto es muy cierto. Si yo creo en una ficción, si yo creo en una mentira, ¿cómo me va a salvar? Pero si creo en el Dios verdadero, pues entonces por supuesto que sí me voy a salvar. Y de esta manera nosotros que creemos en el Dios verdadero, o porque creemos en el Dios verdadero, esta fe se puede percibir. Fíjate qué interesante, porque el Dios en el que creemos no es una idea, sino que es un Dios auténtico. Entonces lo percibimos a través de nuestros sentidos y la encíclica dice que percibimos a Dios a través de la fe, escuchando, viendo y tocando. Escuchando, viendo y tocando. Es un Dios tan real que lo podemos escuchar, tan real que lo podemos ver, tan real que lo podemos incluso palpar. Y de esta manera, bueno, primero que nada lo escuchamos, porque como vemos en la primera parte de la encíclica también, y como ya comentamos, Dios primero que nada se manifiesta hablando a través de su palabra. Una palabra que se hace primero que nada, pues se le escucha. Entonces la primera experiencia de fe es escuchar al Dios que nos habla. Pero después ese Dios se encarna, viene, y el Hijo encarnado de Dios, a través del Hijo encarnado de Dios, podemos verlo. Podemos ver el rostro de Dios a través de ver el rostro de Jesús. Pero además, ese Hijo encarnado es el Verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, a ese Hijo de Dios lo vemos, pero también lo escuchamos. Y porque se hizo
carne con nosotros, porque se encarnó para hacerse uno entre nosotros, y para hacerse uno con nosotros es que incluso en la primera carta de Juan dice su autor que, refiriéndose a la fe, él habla acerca de lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado con nuestras manos. Así de tangible, así de perceptible es este Dios, ¿verdad? Entonces es un Dios que realmente se conecta tanto con nosotros que lo percibimos, y dice la encíclica que la máxima expresión de esta experiencia de Dios, de esta percepción de Dios, es que somos tocados por Dios en el corazón. Lo sentimos ahí dentro con una veracidad, con una contundencia que resulta a fin de cuentas innegable. Sí, es una experiencia innegable que además provoca emociones, ¿no? Y entonces hay signos muy evidentes de que en verdad estás en convivencia íntima con Dios. Eso es muy lindo. Y también me gusta que en esta encíclica no se cree o no se propone la fe en un Dios histórico, como en algunas corrientes dentro de la Iglesia se estuvo exponiendo durante la última década o 20 años. Se ha hecho mucho énfasis en el Cristo histórico, ¿no? Y ahora sabemos, y en la encíclica se enfatiza la idea de ese Cristo vivo y presente entre nosotros, y a mí me encanta, me gusta muchísimo esta encíclica. ¿Qué más dice el tercer capítulo, cuarto capítulo? Sí, el tercer capítulo lleva por título Transmito lo que recibo. Claramente ahí hablamos, percibimos ya la idea de la evangelización, la idea de compartir la fe. Y una de las premisas fundamentales de este capítulo es que no se puede tener fe uno solo. No puedo creer yo solo. Si pienso que mi fe es mi experiencia individual con Dios y ya, estoy totalmente equivocado, porque la fe no es eso. La fe, para que sea una fe de verdad, debe ser una experiencia comunitaria. ¿Por qué? Porque en realidad, primero que nada, cuando yo recibí la fe, no solamente la recibí de un libro, no la recibí leyendo la Biblia, leo la Biblia y creo. No es así. En realidad, la fe la recibo porque me fue transmitida por una comunidad de creyentes, por una comunidad de personas que ya tenían ellos esa experiencia viva con un Dios vivo y que me la comparten. Y así es como nuestra fe se va nutriendo, no solo a base de leer la Biblia. Y dice la encíclica, pues si la fe realmente fuera una idea, si fuera una ideología, pues sí que me la aprendo de la Biblia y ya. Pero no es así, es que como es una experiencia de vida, entonces me es transmitida, me es comunicada por una comunidad de creyentes. No solamente el sacerdote que me predica en la misa, no solamente el catequista que me enseña, sino que la fe se comparte también y me es transmitida a mí, primero que nada, por personas que creen, ¿verdad? Que cuando yo estoy triste, en nombre de Dios me consuelan, que cuando yo estoy en duda, en nombre de Dios me aconsejan, ¿verdad? Que cuando estoy en necesidad, en nombre de Dios me ayudan, me tienden la mano, me socorren, y de esa manera mi fe se va acrecentando y la voy recibiendo. Pero también, si yo pienso que creer en Dios, solo yo con Él es suficiente, estoy equivocado, porque por todo esto que recibo y por esta experiencia de Dios que tengo yo mismo, a fuerzas tengo que compartirla, y no digamos solo por obligación, es que es una necesidad vital, es tan maravillosa mi experiencia con Dios, que tengo que compartirla, no me la puedo guardar para mí, ¿verdad? Entonces yo también comparto mi fe, y la encíclica tiene una analogía muy bonita, así como en la misa de la vigilia pascual. Cada uno toma su velita y con la luz del fuego nuevo que es Cristo, enciende su vela y después con esa velita la transmite para ir compartiendo la fe. Es así como se disemina la fe y se mantiene la llama viva que disipa las tinieblas. Entonces la fe es una experiencia comunitaria a fuerzas. Y también dice la encíclica, la fe se transmite por excelencia a través de los sacramentos. Porque creemos en ese Dios tan verdadero, decíamos o veíamos en el capítulo anterior, es un Dios al que podemos nosotros percibir con los sentidos. Y dice la encíclica, la fe se transmite por excelencia en los sacramentos, porque los sacramentos involucran la vida entera de la persona y también involucran todos sus sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando nacemos se nos bautiza y somos hijos de Dios. Porque cuando crecemos y nos hacemos adultos se nos confirma para ser adultos en la fe. Porque para alimentar nuestra vida cotidiana tenemos el sacramento de la Eucaristía. Porque cuando tropezamos y nos equivocamos tenemos el sacramento del perdón. Porque cuando llegamos a la vida adulta, para poder mantener la vida, para poder procrearla, tenemos el sacramento del matrimonio. Para que no nos falten los sacramentos, tenemos el sacramento del orden sacerdotal. Y cuando nos morimos somos ungidos. De principio a fin, Dios se nos manifiesta
y nos deja que los percibamos a través de los sentidos. ¿Y de qué manera a través de los sentidos? Fíjate, en los sacramentos no vemos a Dios, los sacramentos son signos sensibles de Dios invisible. En el bautismo yo no veo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero siento la frescura del agua bendita que se escurre por mi frente. Cuando me ungen en la confirmación no veo al Espíritu Santo, pero percibo con el olfato el aroma del crisma con el que soy ungido. En la comunión no veo a Jesús, pero lo paladeo, lo degusto, lo siento, me lo como. Cuando pido perdón, escucho que soy perdonado. Cuando me caso, prometo y escucho una promesa de amor. El sacerdote siente las manos del obispo sobre la frente y así, aunque no vemos a Dios, lo sentimos a ese Dios veraz. De esta manera que estos sacramentos son una experiencia de Dios. Y lo Dios. sentimos en la experiencia comunitaria, en la comunión de corazones, en el contacto espiritual, intelectual, afectivo, emocional, entrañable con otras personas que también comparten la misma fe, incluso con otros que no siendo creyentes son sin embargo capaces de amar, porque la imagen de Dios no se borra en ningún ser humano. Exactamente. Mauricio Pérez, ya nos vamos, pero de todas formas la invitación queda abierta a que todo mundo lea la encíclica de Francisco y Benedicto XVI sobre la fe. Está recientemente publicada y pues es tan bella que yo creo que a todo mundo le hace bien, sea cual sea la religión que profese. Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima contigo. Ya comentaremos la Jornada Mundial de la Juventud. Excelente, pues muchas gracias a todos y solo quedémonos con esa invitación a leer la encíclica y sobre todo a aprender a confiarnos de Dios, porque Él siempre está presente en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.